Ok, buenas tardes, buenas noches, Dios me los bendiga a todos, gracias por estar acá, por su interés en aprender cada día más de la palabra de Dios, por alimentar ese espíritu, ¿verdad? Que ese espíritu cada día se fortalezca y podamos permanecer fieles al Señor siempre hasta que Cristo venga o hasta que nos llegue la hora de estar en la presencia de Dios. Así que vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos viendo ya el libro de Lucas, ya estuvimos viendo parte del capítulo 15, donde, como se podrán recordar o acordar, estaba Jesús recibiendo a publicanos y pecadores para oírle. O sea, habían pecadores y publicanos que estaban yendo a Jesús para escuchar su palabra, para escuchar los mensajes o las enseñanzas que él estaba llevando a ellos. Y no solamente venían a él para escucharle, sino que según los mismos fariseos y los escribas que estaban murmurando contra Jesús, decían que él estaba comiendo con ellos. O sea, él hasta los recibe y come con ellos. O sea, el hecho de que él los reciba y coma con ellos significa, está mostrando amistad hacia ellos, y no solamente la amistad hacia ellos, sino aprobación. Y sabemos que los fariseos, los escribas, los que eran los líderes religiosos, ellos no se mezclaban con este tipo de personas porque se podían contaminar, porque eran pecadores, o sea, hacían oficios que no eran dignos según lo que ellos entendían, y realmente había muchos de ellos que no hacían oficios dignos. Los publicanos sabían que sabíamos que eran cobradores de impuestos, que trabajaban, a pesar que eran judíos, trabajaban para Roma, y, y no solamente ellos cobraban muchas veces lo que los romanos estipulaban, sino que también cobraban a veces más de lo que era necesario, de lo que era permitido por Roma, lo que Roma estipulaba, y entonces eran considerados ladrones, eran considerados personas que se aprovechaban de los demás y les quitaban el dinero. Entonces eran mal vistos por la sociedad judía. Ok, entonces ellos eran mal vistos por el pueblo judío y sobre todo por los líderes religiosos que, al contrario de lo que hacía Jesús, Jesús trataba de rescatarlos, de sacarlos. Sabemos que sí estaban en mal camino y Jesús trataba de rescatarlos y llevarlos a un buen camino, y de ahí surgen las parábolas que Jesús nos está enseñando en este capítulo 15, que fue la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Llegó el hijo pródigo, por cierto. La parábola del hijo pródigo. Entonces, de ahí surge esta parábola porque Jesús quiere dar una enseñanza para que ellos pudieran entender. Y no solamente los fariseos y los escribas que estaban ahí escuchando a Jesús, sino que también los publicanos y los pecadores. Jesús quería que entendieran esas cosas, porque era necesario que ellos entendieran lo que Jesús quería decir y lo que era necesario que ellos hicieran. En la parábola de la oveja perdida vemos que hay un hombre que tenía, un pastor, que tenía 100 ovejas. Dice que cuando él se le pierde una, él deja las 99 en el desierto, va a buscar la oveja perdida, y cuando la encuentra, ¿qué hace? Las carga en sus hombros, se regocija, ¿verdad? De que haya encontrado su oveja perdida, y hace fiesta, o sea, celebra con sus amigos, ¿verdad? Se goza con sus amigos al llegar a casa porque encontró la oveja que se había perdido. Y la conclusión de Jesús en esa parábola es el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, Jesús, la conclusión es el arrepentimiento, que es necesario ir al arrepentirnos, ¿verdad? Para llegar nuevamente a la casa de Dios. Sabemos que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pero se habían apartado de Dios. No solamente los publicanos y los pecadores, los mismos fariseos, los mismos escribas, los líderes religiosos también se habían apartado de Dios. Estaban haciendo cosas que no eran con la voluntad de Dios, y ellos también tenían que arrepentirse, pero no se daban cuenta. Entonces la parábola no solamente era para los pecadores y los publicanos, sino que también era para ellos. Ellos tenían que entender eso, que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido, como dice allá Lucas capítulo 19, versículo 10. Yo he venido para rescatar lo que se había perdido, a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que dice Jesús. Él vino a salvar a todos. Después vemos la parábola de la moneda perdida, donde una mujer tenía 10 monedas, 10 dracmas, según lo que dice acá el texto de Lucas. Dice, una mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma,
no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. O sea, tenía 10, es el 10% de lo que ella tenía, lo que se perdió, se le pierde una, y ella enciende la lámpara, barre toda la casa y con diligencia busca la moneda que se le perdió, porque para ella es valiosa, igual que la oveja. La oveja, a pesar de que eran 100 ovejas, una que se pierda es tomada en cuenta por el pastor, porque para él esa oveja perdida es valiosa también. La toma en cuenta, es valiosa. La moneda perdida, a pesar de que era una sola moneda que se perdió, tenía un valor especial para esa mujer que se le perdió la moneda. O sea, para ella era valiosa. Dice que cuando ella la encuentra, ¿qué pasa cuando la encuentra? Dice que llama o reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. También se regocija, celebra, ¿verdad? Con sus amigas, con sus vecinas, porque encuentra la moneda o la dracma, el dracma, ¿verdad? Que había perdido. Y la conclusión del versículo de esta parábola es la misma conclusión de la parábola anterior, en el versículo 10. Así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces Jesús sigue insistiendo en la necesidad del arrepentimiento, que es lo que está enseñando Jesús. Aquí no solamente se muestra el amor de Dios, sino la necesidad del arrepentimiento. En la tercera parábola, que es la del hijo pródigo, que ya comenzamos a verla la semana pasada, que la llevamos o la dividimos en 4 partes, que es la ida del hijo pródigo, el regreso del hijo pródigo, la actitud del padre y la reacción del hijo mayor. Son las 4 partes que vemos en esta parábola del hijo pródigo. La primera parte que vimos la semana pasada se trata de un hijo menor, ¿verdad? Eran 2 hijos. El hijo menor, o el menor de los 2 hijos, le pide al padre que le reparta la parte de los bienes que le corresponde. Y sabemos que en las costumbres judías, y era parte de la ley también, al hijo mayor le tocaban 2 partes de la herencia. Si la herencia eran 15 monedas, a él le tocarían 10 y al hijo menor 5. Aparentemente el padre lo hizo de esa manera, aunque aquí Jesucristo no se refiere a eso porque realmente no es el caso de esta enseñanza, de lo que Jesús lo que quiere enseñar. Pero dice que el padre, cuando el hijo le pide los bienes o los bienes que le corresponden, dice, y les repartió los bienes. O sea, el padre no dijo nada en contra de eso, a pesar de que normalmente las herencias se reparten cuando muere el padre, ¿verdad? O cuando mueren los padres, es cuando se reparten herencias. Pero en este caso, por lo que vemos, también se podía hacer en vida del padre. Y el padre simplemente no le replicó, no le dijo nada, le repartió los bienes. Dice que él amontonando todos los bienes que tenía, no muchos días después, juntándolo todo, o sea, juntando todo, imagino que vendió lo que le tenía que vender y recogió todo el dinero. Dice, se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, desperdició sus bienes. O sea, no los utilizó correctamente, sino que fue un desperdicio lo que él hizo con sus bienes. ¿De qué manera desperdició sus bienes? Viviendo perdidamente. El muchacho quería vivir su vida. Hoy en día vemos eso también muchas veces. Queremos vivir nuestra vida, queremos aprovechar la juventud, queremos disfrutar la juventud y creemos que el pecado, porque el pecado nos engaña y creemos que la manera de disfrutar de nuestra juventud, de disfrutar de nuestra vida, es vivir perdidamente, como el caso de este muchacho. Era vivir la vida loca, como se dice hoy en día. Dice que cuando todo lo hubo malgastado, o sea, ni siquiera se dio cuenta de que el dinero se iba a gastar y que cuando se gastara el dinero iba a quedar sin nada de dinero. Y no solamente iba a quedar sin nada de dinero, sino que ni siquiera tenía herencia, porque la herencia ya se la habían dado. O sea, que lo que estaba en la hacienda ya le correspondía al hermano mayor, no a él. O sea, que ni siquiera tomó en cuenta de que el dinero se gasta. Él simplemente quería vivir su vida, ¿no? O sea, el pecado engaña de esa manera, no nos hace ver más allá de nuestra propia nariz. Tenemos una vista muy corta y no nos damos cuenta realmente de lo que está sucediendo. Dice, viviendo, después que hubo malgastado todo, dice que, hubo una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hubo una gran hambre, ya no tenía dinero, ya no tenía cómo gastar, ya se le acabó todo y empezó a faltarle. ¿Y dónde fue a arrimarse para tratar de conseguir algo para comer? Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, o sea, un pagano, un judío, arrimándose a un pagano, ¿verdad?
para buscar alimento, para buscar sustento, y resulta que este hombre lo pone a cuidar cerdos en su hacienda, para que apacentarse cerdos. Era un trabajo indigno, un trabajo inmundo para un judío. Era lo peor que le podía pasar a un judío en su vida, y era apacentar cerdos. Y el problema era tan grave que él ni siquiera veía el hecho de estar apacentando cerdos. Él lo que sentía era el hambre que tenía, la necesidad que estaba pasando por haber tomado decisiones erradas, ¿verdad? Dice que deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba. O sea, él era capaz de comerse hasta la comida de los cerdos. Las algarrobas es como un fruto, ¿verdad? Que normalmente se le daba a los cerdos, pero también las personas también podían comerlo. Normalmente los pobres, las personas que no tenían muchos recursos, comían algarrobas también. Pero en este caso, se le daban eran los cerdos. Y él quería comer de eso que comían los cerdos, esas algarrobas. Pero nadie le daba. O sea, los cerdos estaban mejor que él, a pesar de que eran cerdos, de que eran animales inmundos para los judíos. Y lo que quiero resaltar ahora es el versículo 17, la primera parte. Dice, y volviendo en sí. Y volviendo en sí. Dice que él volvió en sí. O sea, que él cuando tomó esa decisión de pedirle la herencia a su padre, la parte que le correspondía, el hecho de salir de la hacienda de su padre, la casa de su padre, ir a una ciudad alejada para que su padre no tuviera ningún tipo de contacto con él, no pudiera ver lo que él estaba haciendo, vivir su vida en paz, libre de cualquier atadura de su padre. Él cuando hace eso, él estaba cegado completamente, porque dice volviendo en sí. Es como cuando una persona está dormida, cuando una persona está desmayada, que no tiene el sentido puesto en la realidad. O sea, estás apartado de la realidad, estás completamente cegado a la realidad. Él estaba completamente cegado a la realidad. Dice, el volviendo en sí, es como si hubiera despertado. Es como que a veces cuando alguien está desmayado, no sé si se dan cuenta que le dan cachetadas para que la persona despierte, o le zumban agua, o le zumban algo así para que la persona reaccione. Aparentemente este hombre o este muchacho tuvo que llevar esa cachetada para poder despertar. Y dice, se despertó, o sea, volvió en sí. ¿Y cómo volvió en sí? ¿Cuál fue la cachetada que tuvo que recibir para poder volver en sí? Lo que estaba pasando, lo que le estaba pasando. Él nunca, jamás esperó y pensó, cuando él pidió la parte de la herencia que le correspondía, que iba a vivir la vida así, que iba a apacentar cerdos y que iba a tener cerdos y que iba a tener hambre y ni siquiera podría comer de las algarrobas que comían los cerdos. O sea, el hambre era tan terrible que hasta eso él quería comer. Pero él jamás pensó que eso pudiera acontecer. Entonces, volviendo en sí. Y ese es la conclusión que vemos en el versículo 10 y en el versículo 7. Porque Jesús habla de arrepentimiento. Jesús habla de arrepentimiento. Fíjense que en la primera parábola, la de la oveja perdida, el hombre salió a buscar la oveja que se había perdido. En la segunda parábola de la moneda perdida, la mujer salió a buscar o barrió y encendió la luz y barrió para encontrar la moneda perdida. O sea, ella tuvo que ir a buscar la moneda, porque si ella no sale a buscar la moneda no aparece. Si el hombre, el pastor, no hubiera salido a buscar la oveja se hubiera perdido, no hubiera aparecido nunca. O sea, él tuvo que salir. Pero en este caso, en la tercera parábola, no sucede eso. Dice que el papá tenía 2 hijos. El hijo menor pide la herencia, se va de la casa, pero el papá no sale a buscarlo. El papá no sale a buscarlo, ni manda a nadie a buscarlo tampoco. Él podía decirle a alguien, vayan y vean cómo está mi hijo, qué está haciendo, cómo está viviendo. Pero fíjese que él no hace eso. Entonces aquí hay 2 cosas importantes que debemos entender. Como dije hace rato, en Lucas capítulo 19, en el versículo 10, Lucas 19, versículo 10, cuando Jesús está con Zaqueo, en la casa de Zaqueo comiendo, dice el versículo 10, que es la conclusión de esta historia de Zaqueo, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús primeramente es nuestro Salvador, ¿verdad? Él vino a salvar, vino a buscar y a salvar.
¿A quién busca Jesús para salvar? La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos. Entonces, Jesús salió a salvar. ¿A quiénes salva Dios? Jesús, a todos. O sea, todos pueden llegar a ser o volver al redil de Dios, al redil del Señor, ¿verdad? Todos pueden, porque Jesús vino a salvarlos a todos. Pero la tercera parábola nos dice algo diferente. Nos dice, ok, Jesús vino a salvarnos. Jesús vino a salvarnos. Él vino a hacer la obra salvadora, ¿verdad? En la cruz. Él hizo la obra redentora. Él nos redimió, nos lavó con su sangre. Pero yo tengo que volver en mí. Yo, así como el hijo pródigo, tienes que volver en ti. O sea, tienes que despertar. Y el despertar del que habla Jesús no es otra cosa que el arrepentimiento. Y por eso las dos parábolas anteriores habla de un arrepentimiento. La moneda no se puede arrepentir. La oveja no se puede arrepentir. Está hablando de nosotros, que tenemos que arrepentirnos. Es necesario. O sea, Jesús vino a salvarnos a todos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos estábamos perdidos. Pero es necesario que nos arrepintamos. Eso Dios no lo puede obligar a hacer. El papá del hijo pródigo no obligó al muchacho a que se arrepintiera. Él tenía que darse cuenta por sí solo, viviendo la vida que vivió, de que era necesario arrepentirse. Fíjese lo que Jesús dice en el capítulo 13 de este mismo libro de Lucas, cuando habla de la sangre que Pilatos había mezclado con los sacrificios. Capítulo 13, versículo 1 hasta el 5. Dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, el énfasis que Jesús hace es en el arrepentimiento. O sea, es necesario el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber salvación. Jesús vino a salvar a todos, pero tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y es lo que Jesús está haciendo énfasis en la tercera parábola del hijo pródigo. Es necesario el arrepentimiento. No solamente estamos hablando del amor de Dios. Dios sí nos ama. Por eso la primera y la segunda parábola habla de que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Pero la tercera parábola habla de lo que nos toca a nosotros hacer. Y lo que nos toca a nosotros hacer es despertarnos. O sea, volver en sí, como le pasó al hijo pródigo. Volver en sí, despertar del letargo, de ese desmayo, de estar dormido y no saber realmente en qué estaba viviendo, porque el problema del pecado es que nos engaña. El pecado nos hace creer que estamos haciendo las cosas bien. El pecado hace creer que lo que estamos haciendo es correcto, cuando en verdad él se dio cuenta después que lo que estaba haciendo no era correcto, desde que comenzó pidiéndole la herencia a su padre, hasta todo lo que le pasó, viviendo la vida perdidamente, como dice acá, derrochando todo ese dinero, viviendo perdidamente. Entonces es necesario despertar. El arrepentimiento es un despertar, cuando nos damos cuenta de que necesitamos cambiar, de que lo que estábamos haciendo no estaba bien y que necesitamos cambiar nuestra vida. Muchas personas no se dan cuenta de eso todavía, porque no han despertado. A lo mejor no ha sucedido algo en su vida que los haga despertar. A veces algunos acontecimientos en nuestra vida hace eso, que despertemos y nos demos cuenta de que a lo mejor lo que yo estaba haciendo no estaba bien y Dios quiere que yo cambie, pero Dios no sale a buscarme. Dios quiere que yo vaya a Él, así como el padre de este hijo pródigo no salió a buscarlo, sino que esperó que el hijo pródigo regresara a Él, que se diera cuenta de que lo que estaba haciendo no estaba bien, que era incorrecto, que estaba viviendo la vida perdidamente, que estaba viviendo en pecado y el pecado lo tenía cegado. Entonces, el versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y aquí está la decisión. Me levantaré. Primero despierta, se da cuenta de lo que había en casa de su padre, de lo que él se estaba perdiendo, de lo que él había dejado. Y dice, me levantaré.
O sea, ya planifica lo que va a hacer. O sea, ya va a haber un cambio en mi vida. Ya va a haber un cambio en mi vida. Primero lo está pensando. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, ya él está pensando que de otra manera como pensaba antes. Ya se dio cuenta de que la decisión que él tomó, de lo que él estaba haciendo era errado, que estaba mal, no era correcto. Y le dice el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y tiene que ver también con la humildad. O sea, yo soy pecador, yo cometí el error, yo no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Ya ni siquiera tenía la herencia, porque la herencia ya se la había gastado. Hazme como uno de tus jornaleros. Él estaba ya como un obrero, pero no estaba como un jornalero de su padre. Él estaba como un obrero cuidando cochinos, cuidando cerdos. Un oficio que no era digno para un judío. Entonces él simplemente con ser jornalero, ya él se conformaba. Y era algo sincero que le estaba diciendo. Porque el arrepentimiento es eso. No es simplemente quedar bien con el otro. No es simplemente que la gente crea que yo he cambiado, sino que realmente hay un cambio real en mi vida. Cuando me doy cuenta y hay un cambio de 180 grados completos en mi vida. 180, o sea, antes iba para la derecha y ahora voy para la izquierda. O sea, antes iba para el frente, ahora voy o antes iba para atrás, ahora voy para el frente. O sea, cambio mi dirección completa y drásticamente. Y es lo que hizo este muchacho. O sea, ya él no iba como, ya él no quería ir como, no es que no quería, él no estaba dispuesto a ir como hijo, sino como obrero, como jornalero en la casa de su padre. Dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida y yo aquí perezco de hambre? Ahora el versículo 20 es importante. Dice, y levantándose, no solamente pensar lo que se va a hacer, no solamente pensar lo que vas a hacer, el arrepentimiento no es solamente saber que estás errado, no es solamente saber que estabas cometiendo errores, no es solamente saber lo que tienes que hacer para cambiar, sino cambiar. Por eso dice, y levantándose, se levantó, puso en práctica lo que había pensado, puso por obra lo que él sabía que era correcto, lo que tenía que hacer. Y levantándose, vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Y el 21 dice, fíjate el 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjese que él lo que había pensado, lo hizo. O sea, él actuó de acuerdo a lo que él se dio cuenta que era correcto. Ya él no era digno, él no se sentía digno de ser llamado hijo de su padre por lo que había hecho. O sea, ya él sentía dolor por lo que había hecho. O sea, él se dio cuenta, despertó de ese letargo que tenía, se dio cuenta y hubo un cambio en su vida en ese momento, cuando se da cuenta de que lo que estaba haciendo no estaba bien. ¿Preguntas, comentarios sobre esta parte? Ahora vamos a ver la actitud del padre, pero si no, si tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer, lo podemos hacer. Sí, sí, Agustín. Díganme. Una de las cosas más importantes que tenemos para evangelizar es ese punto exactamente de hacer que una persona se dé cuenta. Y eso no es tan fácil, o sea, simplemente por hablar de la palabra, si no se da cuenta de que estás en una situación difícil, no lo va a querer escuchar, no tiene razón para escucharlo, no tiene razón. Y el hijo pródigo ya venía de un hogar bien, ¿verdad? Donde había sido cuidado y obviamente mimado, porque hasta ese punto de que su padre le dio todo lo que, su herencia por delante, ¿no? O sea, donde había visto bondad, cariño, amor y todo eso. Y entonces él pudo darse cuenta y volver en sí. Pero para nosotros, por eso la palabra dice que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. También nos dice en 2 Timoteo que el siervo de Dios debe ser manso, ¿verdad? Humilde, servicial, que con mucho cuidado, ¿verdad? Se enfrente a los que se oponen, por si quizá, ¿verdad? Quizá se arrepientan y quieran conocer la verdad. 2 Timoteo. Entonces, a mí me gusta mucho como en los principios en Venezuela, no era tanta la costumbre de ir a tocar puertas, porque era difícil tocar puertas en Caracas, nadie te las abría. Pero era muy bueno tener estudios en hogares, porque la gente sí iba a tu hogar y cuando se daba cuenta que tu hogar era diferente al hogar de los demás,
¿verdad? La gente del mundo vive en hogares con muchas broncas, muchas peleas, muchos conflictos, y ve paz, amor, cariño, servicio, humildad, mansedumbre. Eso le tiene que hacer decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para pertenecer a un grupo que sea tan pacífico y tan amoroso y tan cariñoso, ¿verdad? O sea, es importante nuestro comportamiento, no solamente en predicar el evangelio, sino la forma de vida que llevamos, para hacer que la gente se dé cuenta realmente y vuelva en sí, como lo hizo el hijo pródigo en este caso. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Hermano, solo siguiendo el comentario del hermano allí, cuando este muchacho, que dice el versículo, volvió en sí. Entonces lo primero que hizo, si lo vemos al inicio, cuando le pidió el dinero, lo hizo sin razonar, pero aquí ya lo vemos, hay un razonamiento. O sea que prácticamente empezó a utilizar la inteligencia y pensó, hay palabras claves que yo leo ahí, cuando dice, me levantaré, iré a mi padre, y le abrazó y le besó. Y luego confesó su pecado, que prácticamente es la parte donde se vence el yo, donde vencemos cuando le damos el evangelio, llevar a ese término que una persona acepte que está perdido, que es ineficiente, que solo no puede, es clave. Pero por eso yo siento que al inicio, hermano, cuando la gente no tiene a Cristo, solamente le puede funcionar esa inteligencia que tiene. O sea, si pueden, entonces por ahí es donde uno realmente tiene que aprender por eso es importante que uno realmente esté como enterado de la situación. O sea, no es solo tener un contacto, sino es también observar aquellas cosas que sabe hacer, que puede, las virtudes y cuestiones, deficiencias que tiene. Entonces, porque por ahí tiene que despertar esa parte de razonar. A veces solo llevarle la palabra, en sí la palabra, muchas personas les va a costar un poco entenderla. Media vez esta persona logre captar eso, es donde el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en él. Pero la parte inicial, hermano, es la que cuesta que la gente razone y vuelva en sí. O sea, esa es parte importante, porque es el interior, vencer ese yo que tenemos, que todo lo podemos. Dios le bendiga, hermano. Amén. Gracias, hermano Iván. ¿Alguien más? ¿O continuamos entonces ya vimos entonces la ida del hijo pródigo? Ahora vamos a ver el regreso. Bueno, ya vimos el regreso del hijo pródigo. Ahora vamos con... El hermano Pedro quiere hablar. Hermano querido. Hermano querido, hable. Dos o tres cositas rapidito, hermano. Bueno, yo veo representado un verdadero caso de conversión. ¿Cómo es un verdadero caso de conversión? Lo veo acá en el caso de la parábola del hijo pródigo, porque he observado mucha gente en la iglesia que no llegó de esta manera. Hay gente que no llega a la iglesia así, y por eso creo que les cuesta mucho perseverar, permanecer, convertirse, transformarse, etcétera, etcétera. Cuando alguien llega así, como llegó el hijo pródigo, pues se va a evidenciar. Es un verdadero caso de conversión. Segundo, el hijo pródigo solo deseaba estar de regreso en la casa del padre, y no le interesaba retomar o recuperar su antigua condición de hijo. Y eso me llama la atención. Él no estaba interesado en volver a tener otra vez los mismos privilegios. Él estaba interesado solamente en estar en la casa del padre. Eso era para él lo más importante, independientemente de que el padre le diera o no le diera su antiguo estatus. Eso era para él insignificante. Solo quería estar en la casa del padre. Entonces, él obviamente no estaba en posición de exigir, y vino a Dios con humildad. Y así debemos ir nosotros a Dios, con humildad, ¿okay? Con mucha humildad. No somos dignos, no somos merecedores, ¿verdad?
y el padre obviamente no estaba en la obligación de recibirlo nuevamente. El padre lo hizo por amor, por misericordia, porque es su hijo. Otro padre malo lo rechaza y legalmente podía hacerlo, pues porque ya le dio la herencia, él pidió y se fue. Y otro padre con ira, con egoísmo, con otro tipo de corazón y sentimientos, simplemente no lo recibe. Entonces es para que también veamos allí el corazón de Dios, tan maravilloso y tan amoroso. Y por último, una verdadera conversión o un verdadero arrepentimiento nos hace humildes inmediatamente. ¿Ok? Fíjese, o sea, un verdadero arrepentimiento hace un corazón arrogante, rebelde, vanidoso, porque así era el corazón del hijo pródigo, ¿verdad? Pero cuando se arrepintió, regresó totalmente cambiado. Y así pasa con nosotros. Cuando alguien se convierte realmente, cuando alguien entiende el evangelio en realidad y el sacrificio de Jesús por sus pecados y se arrepiente, es humilde al instante, instantáneamente. Solamente eso, no me querido. Fíjense que vemos dos personas diferentes en la misma historia. La misma persona, pero la vemos diferente en dos partes. El versículo 12 dice, dame las partes de los bienes que me corresponde. Tenía derechos. Él se sentía con derechos dentro de su casa. Él sentía que eso era de él y tenían que dárselo. Y después lo vemos en el versículo 19 diciendo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces vemos dos personas completamente distintas. Ok, hermano, disculpe. Hay gente en la iglesia con la actitud del hijo pródigo antes de irse. Se cree con derechos en el reino y le exigen a Dios por ser hijos de Dios. Entonces, es interesante. O sea, lo que pasa es que el falso evangelio de la prosperidad nos ha hecho creernos poderosos y que Dios tiene que darnos todo, que no, todo lo contrario, todo lo contrario. Exactamente. Entonces, él se da cuenta de que no es digno, no es digno. Y todos deberíamos sentir lo mismo. ¿Quién se siente digno de estar en el cuerpo de Cristo? Amén. Nadie es digno, o sea, no somos dignos de eso. Gracias al Padre que nos ha recibido. Amén. Y nos puso un traje nuevo, y nos puso un anillo en el dedo, y nos puso calzado. O sea, y mató el becerro gordo. O sea, eso es lo que tenemos que agradecerle a Dios. Que Dios nos recibió sin ser dignos de hacerlo. Cuando éramos rebeldes, cuando no queríamos hacer su voluntad, cuando no queríamos vivir nuestra propia vida como nos parecía mejor. Y Dios nos recibió a cada uno de nosotros. Pero Dios lo único que espera de nosotros, ¿qué es? Lo mismo que hizo el hijo pródigo, que se dé cuenta de que estás mal, estás en un camino errado. Tienes que volver, venir al Padre. El Padre espera por ti. Y es lo que vamos a ver ahora. Dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjese la actitud del padre. O sea, el padre cuando tuvo que repartirle esa herencia, yo imagino cómo se habrá sentido. O sea, es como que el hijo no le importa el padre. O sea, me voy a vivir mi vida y a ver cómo resuelves tú lo que tengas que hacer. O sea, el padre se debe haber sentido ofendido, se tenía que haber sentido muy mal, no por haberle dado dinero, sino por su actitud, por su rebeldía, por lo que él estaba haciendo. O sea, pero el padre tenía que dejar que él se fuera. Y fíjese que no se lo impidió. Pero el padre cuando lo ve viniendo, y eso es algo que hay que resaltar, el padre lo vio viniendo. O sea, cuando estaba lejos, dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. O sea, el padre estaba pendiente de que el hombre regresara, de que el hijo regresara. Él no mandó a nadie a vigilar. Él estaba vigilando. El propio padre estaba preocupado por su hijo. Él quería que el hijo regresara, pero el hijo tenía que aprender la lección y la aprendió. Y fue una buena lección de vida. Y a veces a nosotros nos pasa igual. Es lo que decía, a veces Dios nos trata bien cuando trata con su mano derecha, nos trata bien y cosas. Pero si nosotros somos rebeldes a la mano derecha de Dios, Él saca a la izquierda. Y cuando Dios saca a la izquierda, duele. Y es cuando damos cuenta de que necesitamos a Dios. Y es cuando buscamos a Dios. A mí me pasó. Yo soy uno de esos. Entonces el padre, dice el padre, lo vio y fue movido a misericordia. O sea, el padre tuvo misericordia porque era su hijo.
que estaba regresando arrepentido. Y fíjese que el hijo no había dicho palabra todavía y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo no había dicho nada todavía. Él no sabía si el hijo estaba arrepentido. Él no sabía si el hijo venía a pedir más dinero. Él no sabía nada, pero él amaba al hijo. Él tiene amor por el hijo, a pesar de que cometió errores, de que hizo algo que no era correcto. Pero él seguía amando al hijo. Dios nos ama de esa manera. Dios espera por nosotros. Él no va a salir a buscarnos. Ya Jesús vino a hacer la obra redentora. Ahora Él espera que nosotros vayamos a Él. Que vayamos a ver, que veamos ese amor de Dios y vayamos a Él. Y si nosotros vamos a Él, Él en su misericordia nos va a abrazar y nos va a dar un beso, así como hizo el padre de este hijo pródigo. Y fíjese, el hijo pródigo ahí se abrió la boca y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Puso en obra lo que él había dicho. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Fíjese, como que si el padre no hubiera escuchado lo que él dijo. Por lo menos Jesús no habla de eso, de que el padre le haya dicho algo acerca de lo que él está comentando. Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, que era lo que él estaba hablando en el versículo 19. Era la intención que él tenía. Pero el padre ni siquiera vio eso. O sea, no le replicó, no le dijo nada: está bien, yo te voy a hacer como tu jornalero. No le dijo nada. Sino que de una vez mandó: saquen, no el vestido, no cualquier vestido, no cualquier ropa, el mejor vestido. O sea, el mejor vestido. Y vestidle. O sea, saquen lo mejor que tengan de ropa y vístanlo. Y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. O sea, ¿cómo vendría ese muchacho después de estar apacentando cerdos? Eso venía todo sucio, oliendo mal, y el padre enseguida manda cambiar todo eso. Y el pecado hace eso en nosotros. Nos ensucia y olemos mal espiritualmente. Físicamente no olemos muy sabroso, tenemos perfumes buenos, pero espiritualmente estamos sucios, contaminados y olemos mal. Y cuando vamos al Padre, el Padre nos viste. Por eso Jesucristo habla de las ropas blancas en Apocalipsis, ¿verdad? Vestidos de ropas blancas, sin mancha, porque fuimos lavados en esa sangre de Cristo, y esa sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y somos blancos. Ahora nuestra ropa es blanca, ya no está manchada. Y es la mejor ropa con la que nos viste Dios. Y pone un anillo en su mano, y el anillo era símbolo de autoridad, como el caso de José cuando el faraón allá en Egipto lo ascendió a gobernador de Egipto, le dio un anillo. El anillo significaba autoridad. Con el anillo sellaban cualquier proclama, cualquier ley que pudieran hacer. El anillo significaba autoridad. Y calzado en sus pies. Él venía descalzo, ya no tenía nada, ni siquiera zapatos. Y el calzado era algo importante, porque los que andaban descalzos eran los esclavos, los que no tenían nada, las personas sin hogar, o sea, los pobres, eran los que andaban descalzos. Y él simplemente lo estaba trayendo nuevamente a su casa como su hijo. Por eso lo quería cuidar de tal manera, de la manera como correspondía a un hijo. No solamente vistiéndolo, poniendo el anillo, sino un calzado en sus pies. Y el calzado representaba eso, que eres parte de mi hijo. Ya no eres esclavo, no eres cualquier persona, eres parte de mi familia. Estás en la casa nuevamente. Y no conforme con eso, el versículo 23 dice: traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. El padre estaba contento, estaba celebrando, estaba eufórico. Y ese ejemplo lo vemos no solamente aquí en el padre del hijo pródigo, sino lo vemos en el de la oveja perdida, y lo vemos en la moneda. Hay celebración, hay fiesta cuando sucede esto, cuando hay arrepentimiento genuino, cuando vemos que la persona viene arrepentida, ¿verdad?, a los pies de Dios. Y el caso de este hijo pródigo es un ejemplo a seguir. Y es lo que decía el hermano querido. O sea, muchas personas llegan a la iglesia sin este tipo de arrepentimiento, y a veces les cuesta mucho adaptarse o seguir en el cuerpo de Cristo, y vemos que muchas personas se van por eso, porque realmente no hay un arrepentimiento genuino. Es necesario que reconozcamos, que veamos realmente quiénes éramos y lo que Dios ha hecho por nosotros, y que Dios nos espera con los brazos abiertos. Y cuando tú vienes, aunque tú digas: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, el Padre te abraza, te da un beso, te manda a vestir la mejor ropa, te da un anillo y te pone el calzado. O sea, ya ni siquiera se acuerda de lo que tú hiciste, de lo que tú eras, de la ofensa que le hiciste tan grande.
O sea, Dios pasa por alto todas esas cosas, así como el padre de este hijo pródigo pasó por alto todo eso. No le replicó absolutamente nada, no le dijo, vistes, yo te dije. No le replicó absolutamente nada porque vio la actitud del hijo, la humildad, la actitud como había regresado, las palabras que dijo. Amor no le replicó nada, pero sí escuchó lo que el hijo dijo y se dio cuenta de que el hijo ya era otro. No era el mismo que se había ido, era otro el que había regresado, con otra actitud, con otra manera de pensar completamente distinta. Y trae el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. El becerro gordo se guardaba para ocasiones muy especiales, no especiales, sino muy especiales. Y esta es una ocasión muy especial para el Padre, ¿verdad? Dice, porque versículo 24, mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Por qué el padre estaba feliz? Porque el hijo estaba muerto, estaba perdido, ahora estaba vivo y fue hallado y estaba vivo. Y por eso se regocijaba. Entonces la preocupación del padre era esa, que el hijo estaba perdido, estaba muerto espiritualmente, estaba perdido. Y lo que leímos en Lucas 19:10, yo he venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y Jesucristo vino a eso. Pero Él espera que volvamos a la casa. Dios espera que volvamos a su casa, arrepentidos de verdad. Y el arrepentimiento es igual o semejante a lo que hizo este hijo pródigo. No solamente pensar en lo que está mal, en lo que hice mal, sino poner obras para el frente, o sea, poner por obra realmente lo que debo hacer para agradar a Dios, para agradar al Padre, como hizo este hijo pródigo. Y él lo hacía sinceramente, de corazón. ¿Preguntas, comentarios? Hasta esta parte. Hermano querido. 9. Hermano querido. Hermano querido, no sé si lo iba a compartir más adelante o Gálatas capítulo 3, versículo 27. Recordando lo que hizo el padre, ¿no? De darle un vestido nuevo al hijo, ¿no? Cuando dice ahí el apóstol Pablo que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, estamos revestidos de Cristo. Esta parte me llama la atención, pues el padre le da un vestido nuevo. Y aparte, veo también allí la gracia de Dios. ¿Okay? El padre no estaba obligado o en el deber de hacer lo que hizo por el hijo pródigo. El padre podía o no podía, si quería lo recibía, si no quería no lo recibía, o le daba una ayuda y bueno, pero el padre lo recibió y lo puso en una mejor condición. O sea, le dio lo que no merecía recibir. La gracia de Dios veo yo ahí también reflejada en ese acto. Exactamente. Yo cuando hablé del traje limpio, yo me refería a Apocalipsis también, Apocalipsis 7:9, dice, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Cómo estaban vestidos? De ropas blancas. Ropas blancas. Fueron limpiados con la sangre del Cordero. Se fueron limpiados. Y esto lo mismo pasó con este hijo pródigo. O sea, él vino sucio, descalzo, oliendo mal, y el padre cambió todo eso. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Estar en la casa del padre o estar fuera de la casa del padre? Ahí el mismo hijo pródigo se dio cuenta, o sea, él cometió un error. Él se dio cuenta que cometió un error. O sea, el mejor sitio donde debemos permanecer es en la casa del Padre, no fuera de la casa del Padre. Fuera de la casa del Padre siempre vamos a tener dificultades podemos tener siempre, pero siempre nos va a ir mal. O sea, siempre las cosas nos van a corregir. Lo peor que nos puede pasar fuera de la casa del Padre es lo que el Padre dice acá. Matemos traigan el becerro gordo y matadlo y hagamos fiesta porque mi hijo era muerto, se había perdido y ahora revivido y fue encontrado. Y ese es el problema, estar fuera de la casa del Padre, estar muertos y estar perdidos. Y hermano, dígame, hermano Iván. Tengo una preguntita ahí y es algo bien importante, hermano. Cómo Dios tenía la puerta abierta de su casa. Ajá. Y a veces me llama la atención
es que era algo, no era, lo que hizo no fue algo normal. Prácticamente fue algo como que viéndolo solamente la misericordia de Dios, como explicaba el hermano, se puede dar este caso, pero viéndolo de la parte humana, Dios nunca le cerró la puerta. Entonces, aquí me viene la idea que nosotros, a pesar de que cualquiera que sea nuestra situación, siempre tenemos que dejar la puerta abierta para cualquiera, ya sea un contacto, un hermano. Pero sí me llama la atención también aquel versículo que dice, hermano, o no sé si era costumbre de los judíos cuando dice, cuando entres y digas paz, incluso quítate el polvo de las sandalias, porque a veces yo miro que muchas personas, incluso hermanos, he escuchado comentarios así, pues, como que dice, este ya no hizo caso, está... Ahora yo no, se me viene la mente acá, porque en qué caso es que sí que se debe utilizar o nunca utilizar eso. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Aquí en Corintios, 1 Corintios 5, fíjense lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, en el caso de una inmoralidad dentro de la iglesia. Versículo 9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, porque eso es lo que el mundo practica, ¿verdad? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, en tal caso ni aún comáis. O sea, ni siquiera te sientes a comer con él. Ahora, tenemos que despreciar a los hermanos que han cometido pecado. Pablo dice, ni comas con él, o sea, ni siquiera te juntes con él, con hermanos. Con el mundo, bueno, tenemos que juntarnos con él porque tenemos que predicar el evangelio. Pero un hermano que ya conoce, que ya sabe, que ya entiende y comete esas cosas, dice que ni aún comáis con él. O sea, apártate de él. Ahora, ¿por qué tenemos que apartarnos del hermano? ¿Cuál es la razón por la que tenemos que apartarnos del hermano? ¿Por qué razón tenemos que excomulgar a alguien en la iglesia muchas veces? Porque no se arrepiente. La excomunión tiene que ver con un pecado, ¿verdad? Que la persona no se arrepiente y por tanto tú tienes que ponerlo, tienes que excomulgarlo, tienes que sacarlo de la comunión. Pero ¿por qué se hace una excomunión? La excomunión se hace por una razón. La excomunión se hace por amor al hermano. Porque si tú permites que el hermano siga estando en la comunión, que el hermano siga estando contigo, que participe de los ágapes, que participe contigo, que esté los domingos reunido contigo, que todo, como si no hubiera pasado nada, entonces el hermano va a seguir en pecado como si fuera algo normal. Cuando tú lo sacas de la comunión, va a pasar lo mismo que el hijo pródigo. Se va a dar cuenta de que lo que está haciendo no está bien. Y la razón de eso es que el hombre se arrepienta. Y de ahí viene otra vez lo del arrepentimiento. Que el hombre se arrepienta, que el hermano se arrepienta y vuelva a la comunión. Vuelva, pero cambiado, como el hijo pródigo, cambiado, no siendo el mismo de antes. ¿Qué pasó si el hijo pródigo se hubiera ido, lo hubiera recibido, no hubiera pasado nada? Él hubiera seguido con su vida normalmente. Pero ahí el padre nunca salió a buscarlo porque él tenía que aprender la lección. Él se separó del padre, nadie fue a buscarlo. Estaba fuera de la comunión con el padre. Y él tuvo que ver por su propia cuenta, darse cuenta de lo que él estaba haciendo, que no estaba bien. Y la excomunión, aunque la gente crea que es algo que va en contra del hermano, no es en contra del hermano, es un acto de amor hacia el hermano. Porque la idea de la excomunión es salvar el alma del hermano. Y vemos después en el capítulo, en el 2 de Corintios, cómo este hermano, ¿verdad? Que fue excomulgado, que decía que ni comas con él, vuelve a la comunión. Dice, ahora recíbanlo, porque el hombre está arrepentido. Pero si no hubieran hecho eso, ¿qué hubiera pasado? El hombre no se hubiera arrepentido. Habría seguido en su sinvergüenzura toda la vida. Y el problema no era que estuvieran en sinvergüenzura, sino que su alma estaba perdida. Y si a mí me preocupa el alma de un hermano, yo tengo que hacer algo por eso. Y es lo que hizo Pablo con los corintios, y vemos que resultó, porque el hombre después se arrepiente y vuelve a la comunión, ¿verdad? Y es lo que hacemos nosotros, y es lo que debemos hacer, es un deber hacerlo. Cuando tú ves un pecado de alguien en la iglesia y lo escondes y no dices nada,
tú no amas a ese hermano. Porque no te está preocupando su salvación. O sea, nosotros tenemos que preocuparnos por la salvación de los hermanos. Cuando yo sé de un pecado, un hermano, yo tengo que reprenderlo. Y tengo que hacerlo ver su error para que el hombre se arrepienta y vuelva a la comunión nuevamente con Dios. No solamente que esté en la iglesia sentado con nosotros, ¿verdad? Sino que vuelva a la comunión con Dios, vuelva a tener comunión con Dios, que vuelva a la casa, como hizo el hijo pródigo, vuelva nuevamente a la casa y esté con el Padre, que debe preocuparnos a nosotros. Hermano Iván, creo que con eso más o menos quedó claro. Hermano, por ejemplo, bueno, es que lo que pasa que lo estaba viendo yo dentro del contexto de Mateo 10:14, hermano. El contexto de Mateo. Eso lo va a explicar el hermano querido, que es el que sabe bastante. 10:14 dice, y si alguno no os recibiere, ok. Eso también lo vimos en Lucas. Si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. O sea, si tú le vas a predicar a alguien y alguien no te recibe, ¿qué puedes hacer? Tienes que irte de ahí. Se no puede hacer nada. O sea, porque nadie puede ser obligado a creer. O sea, tú no puedes obligar a nadie a creer. Pues el padre no obligó al hijo a regresar. El hijo regresó solo. El hijo tuvo que darse cuenta de que necesitaba estar en la casa del padre. O sea, si tú vas a la casa de alguien y alguien no quiere escuchar la palabra de Dios, si no o sea, ni siquiera lo que no quiere escuchar, si ni siquiera te quiere recibir, o sea, ni siquiera quiere que entres a su casa, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada, no vas a poner una pistola para obligarlo a que te reciba. Simplemente tienes que irte y buscar otra casa, más nada. Y orar por esa persona a ver si se arrepiente y busca los caminos de Dios. Creo que ese es el deber nuestro como cristianos. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, también me Agustín. gustaría, Perdón, dígame. Robertito, siga usted. me gustaría hablar un poquito del papel de Dios aquí, porque Jesús está dando a conocer realmente cómo es el reino. Está dando una parábola para mostrar cómo es el Padre, cómo es Dios con nosotros, ¿verdad? Y cómo nosotros nos descarriamos. Y él mismo lo dice en Gálatas capítulo 6, ¿verdad? Que siembra para sí corrupción, segará corrupción, ¿verdad? Y que siembra para sí la vida espiritual, va a cegar también del espíritu. Entonces, Dios le deja al joven rico, este muchacho, ¿verdad? Y desperdiciar su vida. Y cuando se arrepiente, nos enseña también cómo es Dios. Porque para convertir a una persona es una buena parábola, porque eso demuestra a la persona que está escuchando que Dios lo va a recibir, que Dios lo va a recibir y que es mejor estar con Él que estar sin Él, ¿verdad? Que es mucho mejor, que son bendiciones y que son cosas maravillosas los que va a recibir. Entonces el papel de Dios es tremendo en esta situación, porque no solamente te deja ir hacia donde quieres ir, tú ciegas lo que siembras, pero también te da la oportunidad de sembrar correctamente para cegar correctamente. Y te da el privilegio de conocer los dos lados, para que aprendas, a ver si aprendes. Y ojalá y nosotros no tendríamos que llegar hasta el punto donde llegó este hombre, este hijo pródigo, para poder arrepentirnos, ¿verdad? Que no sea que no lleguemos hasta el fango antes de arrepentirnos, para entender lo que Dios quiere. Pero Dios es maravilloso, que nos recibe con una sonrisa. Cuando yo pienso en mi Padre recibiéndome en camino al cielo con todos mis pecados encima, pidiéndole perdón, y Él me abrace al cuello, es casi increíble pensar en eso, en ese momento de encuentro con nuestro Señor. Amén. Gracias, hermano. Buena reflexión. Agustín, Dígame, hermano Alejandro. sí, muy buenas. Estaba pensando y meditando, ¿no? Que los fariseos se estaban quejando de que Jesús se sentaba a comer con publicanos, con recaudadores de impuestos y con gente, como decían ellos mismos, Natanael, que decía que de Nazaret saldrá algo bueno, era gente sin vulgo y sin letra, ¿no? Y claro, es que así somos todos nosotros, éramos todos sin Dios, no pertenecíamos
a ese pueblo escogido desde el Antiguo Testamento. No teníamos linaje, no teníamos absolutamente nada. Y Dios tomó en cuenta a ese pueblo pagano, a ese pueblo extranjero, a esos pecadores, publicanos, recaudadores de impuestos, los tomó en cuenta y les relata la historia, ¿no? Que dice, como comentaba Roberto Miranda, les cuenta la historia, ¿no? Ellos estaban ahí como el hijo pródigo, estaban abandonados, solos, y el padre los va a recibir ahora en casa. Eso me llama mucho la atención porque somos ese pueblo gentil, ese pueblo griego. Bendiciones. Amén. Hermano, ¿puedo hacer un comentario? Claro, hermanita. Bien. Cuando usted estaba diciendo de que el padre le puso el anillo a su hijo y no cuestionó. Entonces, me estaba visualizando yo cuando uno llega a los pies del Señor arrepentido y en vez de ese anillo recibimos el sello del Espíritu Santo. Entonces, pero cuando dijo usted el anillo me puse a pensar, yo digo, bueno, es Una la sombra. misma acción. Ajá, exacto. Y el Señor no me está preguntando qué hice, como Él no le preguntó al hijo, ajá, ¿y de dónde venís? Mira cómo venís. Si es que anda a bañarte primero y después venís aquí. No, así el Señor nos recibió y no le incomodó nada, sino lo más importante fue que reconocimos, pedimos perdón, y lo recibimos. Y entonces ya Él nos, ¿verdad? Somos sellados con el Espíritu Santo. Eso es importante lo que usted está diciendo. El padre lo recibe sucio y oliendo mal y lo abraza y lo besa. En esa condición. En esa condición. Y así nos recibe Dios a nosotros. Y nos abraza y nos besa. Oh, sí, y cuando en el momento del bautismo, así como el padre dijo, bueno, traigan lo mejor y pónganle lo mejor, también hay gozo en los cielos en ese momento del bautismo. Entonces, Claro. sí, muy, muy hermoso. Gracias, mi hermano. Sí, porque el arrepentimiento no es simplemente reconocer que es pecado, sino que tengo que tomar acción por eso. O sea, tengo que hacer algo para resolver esa situación, que fue lo que hizo el hijo pródigo. O sea, no es solamente pensar que estoy mal, que en casa de mi papá estaba mejor, sino tomar acción con respecto a eso. Y la acción es poner por obra lo que voy a hacer. O sea, lo que estoy pensando que debo hacer. Cuando yo reconozco que soy pecador, estando en el mundo, no soy cristiano todavía, estoy en el mundo, me doy cuenta porque me hablaron de Dios y me hablaron del perdón de Dios y todo lo que la Biblia, del Evangelio. Cuando yo me doy cuenta, que como pasó con Hechos capítulo 2, con los 3,000 que se bautizaron, cuando uno se da cuenta que realmente cometió pecado, ahí es cuando uno pregunta, ¿y qué debo hacer? O sea, porque yo quiero cambiar esa situación. Y es cuando viene el bautismo, porque en el bautismo yo estoy muriendo con Cristo y estoy siendo lavado con la sangre de Cristo en ese momento. Y estoy resucitando con Cristo una vida nueva. Pero tengo que tomar acción. Y eso me está haciendo pensar y retroceder que cuando el hijo se dio cuenta, cuando meditó, cuando sintió la necesidad del padre, y así nosotros, si es por emoción, no va a ser igual como el hijo pródigo. Entonces, que algo me emocione de un sermón, sino es que como dije ahora en Hechos 2, se contrijeron de corazón. Eso. Entonces, así el hijo pródigo llegó al fondo, tocó fondo y dijo, no, es la única solución regresar, pero regresó humillado y así nosotros nos humillamos ante lo que hemos hecho, reconociendo. Entonces, la única camino es ir al Padre, es ir al Padre con la misma acción del hijo pródigo. Gracias. Gracias, hermanita. Muy buen comentario. ¿Alguien más? ¿Qué horas son, Alejandro? Son las 9:19. Creo que no vamos a poder ver la del hijo mayor. También hay muchas cosas que comentar con la historia del hijo mayor. Muchas enseñanzas allá también.
Entonces, Amén. podemos verlo mañana. Marlene, si quieres, detén la grabación. Hermano querido, Ah, dígame, no le